¿quién? Del origen de qué? De las especies. Ya va acá. Ahí está. Ya. Evolución. Cuando hablo de evolución, hablo de qué? De una secuencia de cambios que sufren ¿quién? Las poblaciones a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para tener mejores condiciones de desarrollo, a lo que consideramos la respuesta a la adaptación. A la adaptación. ¿Ya? Entonces, al hablar de evolución decimos que es un conjunto de cambios que va a llevar a cabo ¿quién? Que va a llevar a cabo una población con la finalidad de encontrar condiciones favorables de desarrollo. ¿Como respuesta a qué? A la adaptación. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Tenemos acá cómo se ha dado esta evolución biológica. ¿Cómo se ha dado esta evolución biológica? Entonces, tenemos en cuenta, en este caso, tenemos en cuenta que al observar este aspecto evolutivo, nos vamos a centrar específicamente en quién, en la especie humana, cómo la especie humana se ha llegado a desarrollar. Y ojo también, consideramos que la primera forma de vida en la Tierra, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la primera forma de vida en la Tierra? Muchachos. Una bacteria. ¿Ya? ¿Cuál es la primera forma de vida? Es una bacteria. La primera forma de vida en la Tierra ha sido ¿qué? Una bacteria. ¿Es una bacteria qué? Heterótrofa. Heterótrofa. Anaeróbica. ¿Ya? Es una bacteria heterótrofa ¿qué? Anaeróbica. Anaeróbica. ¿Ya? Eso era ¿qué? La primera forma de vida. La primera forma de vida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La primera forma de vida, ¿quién es? Una bacteria heterótrofa. ¿Hace cuánto tiempo, muchachos? Ayer hemos hablado de eso. Hace 3.500 millones de años. Hace 3.500 ¿qué? Millones de años. ¿Ya? Hace 3.500 millones de años. ¿Qué ha pasado? Las primeras formas de vida, ¿no? ¿Qué ha sido quién? Una bacteria. ¿Ya? Y tenemos en cuenta eso. Que era heterótrofo anaeróbico. Heterótrofo que se alimentaba de qué? De la materia orgánica. Y anaeróbico porque no dependía del oxígeno, ¿no? Ahí está, ahí está. Vamos a analizar en este caso cómo ha ido evolucionando el desarrollo de una determinada población. Nos centraremos como la unidad específica de esa población. Analizaremos un individuo de esa población. Comenzamos ahí. Las primeras formas de vida, muchachos, en este caso de vida humana. ¿De dónde vienen las primeras formas de vida? En este caso, las primeras formas de vida humana. ¿En qué continente? ¿En qué continente? África, ¿no es cierto? Mire, en África. Y en África están las primeras poblaciones humanas, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? Las primeras formas humanas, en este caso los primeros seres vivos, los primeros seres humanos, posiblemente se han llegado, proviene de dónde? De África. ¿Y son quienes? Los Australopithecus. Australopithecus. ¿Cómo eran los Australopithecus? Llegaban a tener bastante pelaje. Eran de piel oscura, ¿no? Piel oscura. Y estos tenían una locomoción cuadrípeda y bípeda en ocasiones. En ocasiones. ¿Ya? En ocasiones. Todas esas características que llegaba a tener, en este caso, este individuo, ¿dónde estaban? En ese cúmulo de genes, a lo que llamaremos la famosa poza génica. ¿Qué es la poza génica? Es ese cúmulo de genes que han determinado una serie de características. ¿Que han determinado qué? Una serie de características. ¿Hablamos de quién? De los Australopithecus. Australopithecus. Luego, ¿qué pasa? Todas esas características están en su poza génica. Ahí está. El color negro de su piel, abundante pelaje, y esta a lo largo del tiempo ha
evolucionado. ¿Ha llegado a qué? A evolucionar. ¿Ya? Y luego hemos tenido aquí al Homo habilis, que esta llegaba a tener, en este caso, una piel un poco más clara. Aquí en el Australopithecus eran pies planos. Acá ya se observa una concavidad a nivel de la planta del pie. Y también el pelaje. ¿Qué había pasado con el pelaje? Había disminuido, había llegado a disminuir, ¿no? Ahí está. Y estas ya respondían frente a un estímulo, ¿no? Ya contaban con, en este caso, con fenómenos relacionados a qué? A toda respuesta que estaban concebidas en función a un determinado estímulo, ¿no? Y todas esas características que te he manifestado está en ese cúmulo de genes a la que llamamos posa génica. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Y luego este individuo ha llegado a qué? Ha llegado a adaptarse a las condiciones del medio, ¿no? A las condiciones del medio. Y ahí hemos llegado a qué? Esta especie ha llegado a evolucionar. Y ahí es donde se desarrolla ¿quién? El Homo erectus. Ahí es donde se desarrolla ¿quién? El Homo erectus. El Homo erectus, ¿cómo es el Homo erectus? Ya tiene un aspecto más erguido, tiene un cuerpo más humano, ¿no? Y hay la presencia de ¿qué? La presencia de pelaje en zonas específicas, como es en el cabello, el famoso cabello, la barba, el bigote, el vello púbico, ¿no? Ya tiene ya, pero ya no hay, tiene menor pelaje, una piel más clara, hay una concavidad en la planta, ¿no? Y, su locomoción ya llega a ser bípeda, bípeda. O sea que, cuando digo bípeda, ¿a qué me refiero? Camina con los pies, camina con los pies, ¿ya? Va a llegar a qué? A caminar con qué? Con los pies. Eso es lo que pasa en quién? En el Homo erectus. Y así estamos, muchachos, ¿no? Así estamos. Bueno, algunos compañeros suyos todavía están así, ¿no? Ahí está, algunos compañeros suyos están todavía así. Y luego tenemos, vamos a ver lo siguiente, vamos allá. Entonces, en ese cúmulo de genes ha tenido que intervenir. ¿Qué ha llegado a intervenir en ese cúmulo de genes? Para dar lugar a un aspecto evolutivo. Y dar lugar a qué? A una especie, a una población en un momento determinado, y ahí hablamos en un espacio determinado y en un tiempo actual. En ese cúmulo de genes ha tenido que sufrir la acción mutacional, mutaciones, la mutación de genes. También, ¿qué ha pasado? Que toda esa carga genética ha ido de qué? De generación en generación. O sea, se ha llegado a derivar los genes de progenitores a descendientes, ¿no? Y ha habido una serie de qué? De migración de genes. Se ha llegado a migrar genes. Aquellas genes que determinaban ciertas características se han llegado a perder, pero también se han llegado a asimilar genes. Y hablamos ahí la famosa inmigración de genes. Algo también, a medida que estos individuos se han llegado a reproducirse de forma sexual, ambos progenitores han dado lugar ¿a qué? A un entrecruzamiento cromosómico, una recombinación genética que se da en toda reproducción sexual. Y sabemos que la reproducción sexual, ¿qué hace? La reproducción sexual determina ¿qué? La variedad taxonómica. Pregunta de examen. ¿La recombinación genética en qué etapa de la división celular se observa? A ver, muchachos, participaciones. La recombinación genética. La recombinación genética, también llamada crossing over, ¿se da en qué etapa de la división celular? Paquinema. Excelente. Escucha una voz. ¿De quién es? ¿Quién es ese muchacho que ha hablado? Emerson. Ah,
Son ya, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahí está. El cuñado ha sido, dice. El cuñado ha sido. Ahí está. No, esto no se preocupen. Hay muchas maneras de ganar puntos, muchachos. Puntos. Hay muchas maneras, muchachos. Ya, ahí está, ahí está. Ya la siguiente semana ya estamos con las entradas ¿a dónde? A los juegos mecánicos, ¿no? Bien, excelente, muchachos. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Todo ese cúmulo de genes no se han llegado a mantener a lo largo del tiempo. Ha habido genes que se han llegado a perder. Ahí hablamos de la eliminación de genes desfavorables. Así como también hemos llegado a modificar, o en este caso, nuestros genes se han llegado a modificar y hemos adoptado de una distinta distribución en quienes, en esa carga genética, ¿no? Ahí está. Y al mismo tiempo también las secuencias genéticas tanto de ambos progenitor, tanto de papá o de mamá, han llegado a coincidir y determinar que un rasgo. Para determinar un rasgo, ¿cuántos genes participan? Dos. Uno de papá y uno de mamá. ¿No? Uno de papá y uno de mamá. Y tienen que ser homólogos. El gen del cabello de papá con el gen del cabello de mamá. Así de esa forma, ¿no? Cambios en las frecuencias alélicas. Y eso, todos esos cambios que se ha dado en ese cúmulo de genes han ido pasando de una población a otra, de una generación a qué, a otra, ¿ya? A otra. Ahí está, ahí está. ¿Quién tenía que aceptar? A admitir todos. Ahí está. Admitir todos. Y está, ahí está. Bien, muchachos. ¿Ya? Entonces, eso se tuvo, o se llegó a tener en cuenta. Se llegó a tener eso en cuenta, ¿no? Ahí está. Y de algo también muy importante. A medida que la Tierra sufría una serie de cambios, las especies tenían que llegar a ¿qué? A modificar o a modificarse de forma, en este caso, fisiológicamente y morfológicamente, de acuerdo a las condiciones del medio, llegando a qué? A poder adaptarse, ¿no? Adaptarse. Y siempre también, ¿quién va a determinar cuál es el factor condicionante de la herencia? El factor determinante de la herencia es los genes, pero el factor condicionante de la herencia es el ambiente. Entonces, el ambiente ha tenido que moldear también, el ambiente ha tenido que determinar que ciertos genes tenían que modificarse y ciertos genes que tenían que perderse con el tiempo. A todo eso llamamos cambios epigenéticos, aquellos cambios genéticos que se dan a través de ¿qué? Del ambiente, del ambiente. Y tenemos ahí, vamos a hablar, ¿cómo sabemos de que la evolución se ha dado? ¿Cómo sabemos de que la evolución se ha llegado a dar? Entonces ahí vamos a ver los aspectos de las pruebas de que sí ha habido evolución. Hablamos pruebas evolutivas. Y redundamos nuevamente, las primeras formas de vida han existido. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3.500 millones de años. ¿Con quiénes? Con las bacterias. Con las bacterias. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ya con las bacterias. ¿Ya? Hasta 1.500 millones de años. Y lógicamente, si tenemos en cuenta teóricamente que la Tierra ha existido hace 4.500 millones de años y que las primeras formas de vida se han dado lugar hace 3.500 millones de años, ahí es donde llegamos a ¿qué? Llegamos a generar una interrogativa. ¿Qué pasó en 1.000 millones de años? ¿Y qué es lo que ha llegado a pasar para que se genere vida? ¿No? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos dan a conocer de que sí ha pasado, ha evolucionado, ha sucedido cambios evolutivos. Una de ellas, ¿cuáles son? Las pruebas morfológicas. Las pruebas morfológicas, ¿no? Y estas son muy evidentes que nos van a determinar de que sí ha habido evolución. Y hablamos de los órganos homólogos y los órganos análogos. Los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen que provienen que tienen el mismo origen embriológico, ¿no?
Ahí está. Tienen el mismo origen embriológico, ¿no? Pero que van a llegar a tener ¿qué? Diferente función. Hablamos, los órganos homólogos son órganos similares que tienen el mismo origen embriológico, pero que van a llegar a tener un diferente funcionamiento. Y los órganos análogos. ¿Quiénes son los órganos análogos? Son órganos que van a llegar a tener diferente origen embriológico, pero que van a llegar a desempeñar la misma función. ¿Qué características? Los órganos homólogos, como estos provienen embriológicamente de una misma secuencia celular. Estos van a llegar a tener un ancestro en común. Pero ¿por qué tienen diferente funcionamiento? Porque las condiciones en las que se encuentran son diferentes. En cambio, los órganos análogos, te he dicho que tienen diferente origen biológico, no comparten el mismo ancestro, pero sí comparten el mismo ambiente. Es por ahí que van a desempeñar la misma función. ¿Cómo es el tipo de evolución que se ha dado con los órganos homólogos? ¿Cómo es? Divergente. ¿Cómo es eso? La misma masa celular se ha llegado a ¿qué? A diferenciar en diferentes estructuras. Prácticamente ha sido ¿qué? Divergente. En cambio, los órganos análogos ha tenido ¿qué? Diferente origen embriológico, pero que coinciden con la función que desempeña. Entonces, esta es una evolución convergente. Hablamos luego de ¿qué? De la presencia. ¿Presencia de qué? Vamos a ver. Presencia, en este caso, los órganos homólogos han tenido el mismo origen, pero han compartido diferentes ambientes. Por eso sus funciones son diferentes. En cambio, los órganos análogos han tenido que el mismo origen embriológico, pero han llegado a tener ¿qué? Ahora escuchen, repito nuevamente. Ya, los órganos análogos tienen, corregime, diferente origen embriológico, pero se asemejan ¿en qué? Se asemejan porque han compartido el mismo ambiente. Esos son quienes, los análogos. En órganos homólogos tenemos, por ejemplo, ¿quién? Tenemos ahí a quién? El ala de un murciélago con las patas de un mono. El murciélago, ¿qué es? Es un mamífero, mamífero. El mono, ¿qué es? Otro mamífero, ¿no? Ambos son mamíferos y tienen el mismo grupo celular que ha generado a los mamíferos. Pero ¿qué pasa? Las patas son diferentes a alas, pero ambos son mamíferos. Las patas sirven para caminar, las alas sirven para volar. Pero tienen el mismo origen biológico, pero tienen diferente función. Luego tenemos a quién, a los órganos análogos. Un ejemplo de esta tenemos quién, el ala del murciélago con el ala de quién, de una ave. Ave con mamífero. Son diferentes grupos, pero mira, tienen diferente origen biológico, diferente ancestro, pero mira, se asemejan. ¿Por qué? Porque comparten el mismo ambiente que es el aire. Ahí tenemos, ¿no? En los órganos homólogos tiene ¿qué? Una evolución divergente. El mismo origen, pero mira, diferentes estructuras. En cambio, los órganos análogos tienen diferente origen embriológico, pero coinciden con que la estructura es similar debido a que comparten el mismo ambiente. Otra característica, ¿cuáles son? Un minuto, muchachos. 2 minutos, muchachos, 2 minutos, no, nada más, no voy a exceder más. Los órganos vestigiales. ¿Cuáles son los órganos vestigiales? Los órganos vestigiales también es una muestra de que ha habido un aspecto evolutivo. ¿A qué me refiero? Tenemos estructuras que no tienen ninguna función. ¿Y para qué lo tenemos? Posiblemente antes hayan sido funcionales. En ellas tenemos ¿quién? La membrana nictitante del ojo. ¿Para qué sirve? Para nada. Pero sí es importante en aves, pero en seres humanos no. El otro es la muela de juicio. ¿Para qué nos sirve la muela de juicio? Para nada. Pero posiblemente antes haya tenido alguna funcionalidad. Y ahí tenemos ¿quién? El entrecejo. No cumple ninguna función, al contrario, se forman las patitas de gallo. Y tenemos también el lóbulo del oído. ¿Para qué sirve, chicas, el lóbulo del oído? ¿Para qué sirve? Para que se coloquen el arete, ¿será? ¿No? El arete, ¿qué es los aretes, ¿no? Ahí se va. ¿Pero alguna función importante tiene? Nada. Otro, ¿para qué sirve el pezón que tienen los varones?
A ver, chicos, ustedes que tienen pezón, a ver, Emerson, Alex y que Fran, ¿para qué sirve este pezoncito que tienen ustedes? ¿Para qué les sirve? Sí le sirve, profe. Oye, que es una zarigüeya. Oye, ya. Y chicas, ¿para usted les sirve esto? Bueno, ya, pasamos, seguimos. Un minuto, no me sea, muchachos. El otro, ¿cuál es? En este caso, hablamos del apéndice ileocecal. ¿Para qué sirve? Al contrario, ahí se acumulan alimentos mal digeridos. Al contrario, y nos genera dolor. No tiene ninguna función. Posiblemente un órgano linfático en la etapa fetal, pero de ahí no tiene ninguna función. Las pruebas embriológicas. Tenemos en cuenta que al momento de llevar a cabo una diferenciación embriológica, hablamos de los fetos. Los fetos se asemejan, pero a medida que esto pasa, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a diferenciarse, pero todos tenemos un origen algo parecido. El otro, ¿cuáles son las pruebas paleontológicas? Ahí tenemos quién, los preservados, las momias, los embalsamados, los moldes. Encontramos que piedras o muestras sólidas que tiene ciertas formas que posiblemente hayan sido parte o hayan cubierto a quién, a alguna forma de vida. El otro son los restos anatómicos y tenemos ahí los huesos, ¿no? Y el otro pueden ser las huellas, que tenemos que algunas, en este caso tenemos presiones que se han generado en el suelo y que todavía se mantienen y posiblemente hayan pertenecido a seres vivos. Pues tenemos en cuenta que ha habido dinosaurios, pero ¿cómo sabemos eso? Por estas pruebas. Y teniendo en cuenta, ya para finalizar esto, las pruebas ontogénicas, nosotros para hacer un organismo pluricelular nos hemos originado a partir de un cigoto. Y así se han generado todos los demás seres vivos, sí. Ahora, las pruebas filogenéticas. ¿Qué tenemos en cuenta acá? De que toda forma de vida, en este caso, ha llegado a tener un ancestro en común. Un ancestro en común. Y eso tenemos en cuenta con las famosas pruebas filogenéticas. Nada más. Ya, ya muchachos, acá nos quedamos, muchachos. Mañana continuamos a las 9:30, muchachos. Ya, que tengan muy buenas noches. Y de acá, hoy día mismo saco una pregunta para el examen semanal. ¿Ya? Y de aquí a un rato les voy a